Hoy, más que nunca, los docentes debemos dominar dos mundos, el de la enseñanza presencial y el de la enseñanza o educación virtual. En este vídeo te mostraré cómo implementar ambas formas de enseñanza usando estrategias neurodidácticas, herramientas innovadoras, metodologías activas y ejemplos concretos para hacer que las matemáticas se vivan, se sientan y se comprendan. Así que, ¡comenzamos! En los últimos años, el aula ha traspasado sus propios muros. Hoy podemos enseñar desde un pizarrón o desde una pantalla. Pero, ¿realmente sabemos cómo adaptarnos a cada entorno? En este vídeo vamos a explorar cómo las clases presenciales y virtuales no solo difieren en espacio y tecnología, sino también en sus estrategias didácticas, herramientas y maneras de conectar con nuestros estudiantes, especialmente cuando trata de enseñar algo tan desafiante y maravilloso como son las matemáticas. Prepárate para descubrir cómo hacer que tus clases, ya sea en persona o en línea, sean memorables, significativas y emocionalmente potentes. Vamos a ver primero las diferencias entre clases presenciales y las clases virtuales. Tenemos acá una tabla comparativa, si quieres, los aspectos, las clases presenciales y las clases virtuales. En cuanto a la interacción, en las clases presenciales es directa y corporal. En cambio, en las clases virtuales está mediada por pantalla y tecnología. Respecto al ambiente, clase presencial, físico, multisensorial. En las clases virtuales, digital y requiere estimulación visual. En cuanto a la retroalimentación, en la clase presencial, inmediata, emocional y corporal. En la virtual, más estructurada y a veces asincrónica. En el ritmo de aprendizaje, en la clase presencial, más homogéneo. En la clase virtual, puede adaptarse de forma personalizada. Y finalmente, respecto a los recursos didácticos, en la clase presencial, materiales físicos y manipulativos. En la clase virtual, plataformas digitales y herramientas TIC. El cómo enseñar también cambia con el dónde enseñar. Y para los estudiantes será la migración del cómo aprender a dónde aprender. En la presencial tenemos las pedagogías activas, como el aprendizaje basado en problemas, el ABP, trabajo colaborativo, las clases invertidas, etc. Y las didácticas manipulativas. Se tiene el uso de regletas, bloques, papel y lápiz, geometría con cuerdas, etc. En cambio, en el virtual, las pedagogías se pueden usar la conectivista y la constructivista digital. Y respecto a sus didácticas, las didácticas digitales, se pueden usar herramientas basadas en GeoGebra, Kahoot, Desmos, WordWall, tenemos Canva, vídeos explicativos, simulaciones, gamificación y otras. Profundicemos un poco sobre la pedagogía conectivista y también la pedagogía constructivista digital. Digamos que la pedagogía conectivista es una corriente educativa moderna y digital que surge como respuesta a las necesidades del siglo XXI, donde el conocimiento está en constante cambio, disperso en múltiples fuentes y se accede principalmente a través de las redes. Estamos hablando de las redes, la Internet, digamos las redes humanas y también las redes tecnológicas. En esta pedagogía, cuyos fundadores son George Siemens y Stephen Downes, 2004, el contexto aparece como una evolución de teorías anteriores, el conductismo, cognitivismo y constructivismo, pero adaptada a la era digital. En cuanto a la idea central que prima en la pedagogía colectivista, pues el conocimiento no reside solo en la mente del individuo, sino en redes de información, personas, herramientas y tecnologías. Principios del cognitivismo. ¿Cuáles son estos principios? El aprendizaje y el conocimiento descansan en la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos especializados o fuentes de información. El conocimiento puede residir en dispositivos no humanos. La capacidad de saber más es importante que lo que ya se sabe.
fomentar la habilidad para ver conexiones entre campos, ideas y conceptos. Y finalmente, la toma de decisiones es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo se aplica en la educación? La pedagogía conectivista propone que el estudiante sea un nodo activo dentro de una red de aprendizaje. El rol del docente cambia. Ya no es un transmisor de información, sino un facilitador de conexiones entre contenidos, plataformas y personas. Aprender es conectarse a personas, foros, plataformas, datos, experiencias, comunidades. Y la información no se memoriza, se navega y se valida. Respecto a las herramientas asociadas del conectivismo, se tienen las plataformas, todas las plataformas LMS, como Moodle, por ejemplo, o Google Classroom. Hay las redes sociales educativas, Edmodo, Facebook académico, Twitter ahora es X, ¿no? X, Threads, etc. Tenemos los blogs, foros, canales de YouTube, hay muchos canales de YouTube, herramientas colaborativas como Jamboard, Padlet, Trello, Miro, Canva y otras. Inteligencias artificiales y los chatbots, sí, como el ChatGPT. Podcasts, newsletter, curación de contenidos. También tanto el docente como el estudiante tienen sus propios roles, a saber, el rol del docente en la pedagogía conectivista. Es pues un diseñador de entornos virtuales de aprendizaje, es un curador de contenidos valiosos y actualizados, es un conector de estudiantes con experiencias, personas y recursos, es un mentor que guía más que enseña directamente, y finalmente es un promotor de pensamiento crítico y autonomía digital. Respecto a los roles de los estudiantes, pues los mismos son autogestores de su propio aprendizaje, son capaces de seleccionar, conectar y evaluar fuentes de conocimiento, son participantes activos en comunidades virtuales y finalmente son protagonistas de experiencias interdisciplinarias y colaborativas. La aplicación práctica en la enseñanza de las matemáticas. Viene un ejemplo, la actividad conectivista. Los estudiantes exploran el concepto de derivada no solo en clase, sino en vídeos de YouTube. También pueden ver en foros de Stack Exchange, ejercicios en GeoGebra y discuten en un grupo, por decirles, en WhatsApp o Telegram. El resultado esperado, no solo aprenden la fórmula, sino las aplicaciones, debates y desafíos actuales en torno al tema de las derivadas, con pensamiento crítico y múltiples fuentes. En resumen, la pedagogía conectivista no busca que memorices el conocimiento, sino que sepas dónde encontrarlo, cómo conectarlo y cuándo aplicarlo, usando redes digitales y humanas. Es una pedagogía para el mundo interconectado en el que vivimos. ¿Y qué hay acerca de la pedagogía constructivista digital? Te lo digo a continuación. La metodología constructivista digital es la evolución del constructivismo clásico, que está propiciado por Piaget, Vygotsky y Brunner, aplicada a entornos digitales y virtuales. En esta pedagogía, el estudiante construye su propio conocimiento a través de experiencias digitales, interacción activa con contenidos multimedia, colaboración virtual y uso creativo de herramientas tecnológicas. El constructivismo digital tiene como base, justamente les decía, el constructivismo tradicional. El conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente. Está actualizado, sí. Hay una adaptación a los escenarios educativos digitales del siglo XXI. Internet, plataformas educativas, redes sociales, aplicaciones móviles, la IA, etc. Y la idea central, pues, el estudiante aprende construyendo significados a partir de experiencias digitales, interactivas y colaborativas. ¿Cuáles son los principios del constructivismo digital? Veamos. Aprender es construir significados propios a partir de experiencias digitales. El estudiante es protagonista activo y autónomo. El error es parte del proceso de aprendizaje, incluso en ambientes virtuales. El conocimiento se
construye en comunidades virtuales de aprendizaje. La tecnología no sustituye al pensamiento, sino que lo amplifica. Y finalmente, la creatividad digital es esencial para el aprendizaje profundo. Ahora bien, ¿cómo se aplica en la educación? En la pedagogía constructivista digital, los entornos virtuales se diseñan para que los estudiantes exploren, experimenten, construyan sus propias soluciones, reflexionen sobre sus procesos, colaboren en la creación de productos digitales y de esta manera los estudiantes no solo consumen contenidos, sino que los crean, adaptan, transforman y reinterpretan. Tenemos las herramientas del constructivismo digital, las plataformas de colaboración, hay Google, Classroom, Moodle, Edmodo, Canva, etc. Herramientas de construcción de conocimiento, por aquí entre el Canva también, el Genially, Padlet, Jamboard. En las plataformas de creación de contenidos, tenemos TikTok educativo, YouTube, podcasting escolar. Respecto a los simuladores virtuales hay pues varios, el GeoGebra, el PHT, laboratorios de simulación, la programación y robótica educativa, tiene que ver con el Scratch, el Arduino, el Lego Mindstorm. La realidad aumentada y virtual está presente, ¿no? Hay los Code Space, Merge, Cube, Expeditions y otros. El rol del docente en la pedagogía constructivista digital. ¿Cuál es el rol? Pues bien, diseñador de experiencias de aprendizaje interactivas, facilitador que guía la reflexión sobre el proceso, no solo el resultado. Es un curador de contenidos digitales relevantes y significativos. Es un motivador creativo que fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas digitales. Finalmente, es un constructor de comunidades virtuales de aprendizaje. Y los estudiantes también tienen sus propios roles en esta pedagogía constructivista digital. Para comenzar, es un explorador y creador digital. Es autónomo en su proceso de descubrimiento. Es responsable de su participación activa en entornos virtuales. Es un colaborador en comunidades digitales de aprendizaje. Y finalmente, es una persona reflexiva, reflexiona sobre su propio crecimiento y construcción de saberes. Una aplicación. Actividad de matemáticas digital constructivista. Tema, funciones lineales. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante? Primero, la exploración. Los estudiantes manipulan funciones en GeoGebra para descubrir la relación entre pendiente e intersección. Luego viene la construcción. Cada estudiante crea un video corto explicando un caso real donde se aplique una función lineal, por ejemplo, costos de un taxi. Y finalmente viene la reflexión. Publican su vídeo en alguna plataforma y comentan en los trabajos de sus compañeros, fortaleciendo la co-construcción del conocimiento. En resumen, la pedagogía constructivista digital enseña que el aprendizaje no es recibir información, sino construirla activamente usando tecnología. El estudiante crea su propio camino de aprendizaje. La colaboración virtual enriquece y amplía el proceso de construcción de conocimientos. Y finalmente, aprender en la era digital es crear, conectar, reflexionar y transformar. Ahora continuamos viendo lo que son las estrategias neurodidácticas aplicadas. En las clases presenciales, ¿cómo se aplican las estrategias neurodidácticas aplicadas? Clase presencial, movimiento y corporalidad, a través de juegos matemáticos en equipo. La activación emocional con desafíos físicos, por ejemplo, resolver ecuaciones en pizarras en grupo. En cambio, en la clase virtual, ¿qué es lo que se tiene? Hay un estímulo multisensorial. Vídeos, colores, movimiento. Hay el reto constante con pausa cognitiva, los mini quizzes, los vídeos interactivos y otros. Hay la motivación con insignias. Ejemplo. Veamos un ejemplo de las estrategias neurodidácticas aplicadas. Tema, geometría del círculo. Usar, si es la clase presencial, pueden usar platos, cuerdas y transportadores para medir ángulos y calcular áreas. Pueden hacer un juego de descubrimiento. ¿Cuántos diámetros caben en una circunferencia? En cambio, en la clase virtual,
digamos que el tema sea ecuaciones de primer grado, va a usar plataformas con vídeos interactivos y se van a resolver ecuaciones en una pizarra compartida y quiz para repaso final. Otro ejemplo, puede haber una clase también híbrida. Tema, funciones. Fase virtual, vídeos introductorios más ejercicios en alguna plataforma. Y la fase presencial sería pues para el análisis de gráficas dibujadas con cuerdas en el patio y preguntas de metacognición. Presencial, podemos tener las regletas, geoplano, plastilina matemática, papel cuadriculado, dados y juegos de mesa lógicos. En la virtual, GeoGebra, Desmos, ¿no? Jamboard, Canva, WordWall, Genially, los Plickers, el Padlet, el WordWall, el ChatGPT y otros. El híbrido, llamado también bimodal o enseñanza bimodal, tenemos por decir la plataforma Google, Google Classroom o Moodle, más actividades físicas diseñadas en casa. Uso de códigos QR, sí, para acceder a contenidos desde libros físicos. Escucha bien, no importa si estás en una sala de clases o detrás de una pantalla. Lo importante es que tus estudiantes sientan, comprendan y vivan las matemáticas con creatividad, estrategias neurodidácticas, metodologías activas y pasión. Todo espacio puede convertirse en un laboratorio del saber. No lo olvides. ¿En qué medida te sientes más cómodo enseñando? ¿Has combinado ambas, las clases presenciales y las virtuales? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, comparte con otras personas, amigos, compañeros, profesores, etc. Y también suscríbete y activa la campanita para seguir creando juntos nuevas formas de aprender. Hasta el siguiente video de Educartes.